Cuando tú vas a la Biblia, te vas a dar cuenta de que se habla muchas veces del sufrimiento. Esta prueba produce en nosotros paciencia, y la paciencia produce en nosotros fe, produce esperanza, y la esperanza nos avergüenza porque hemos puesto nuestros ojos en Jesús. Es decir, el sufrimiento se nos da a nosotros como una bendición. ¿Cómo? Sí, así tal cual. Dios ha concedido al creyente el sufrimiento como un charismoi, como un don, como un regalo. Pero que Dios no me ama, te ama tanto que te concede el sufrimiento para tu propio bien. Lo que pasa es que esta yuxtaposición donde sufrimiento es igual a malo, bendiciones económicas nivel bueno, esta yuxtaposición no es bíblica. Cuando tú vas a la Biblia, Filipenses capítulo 1, versículo 29, fíjate lo que dice el apóstol: porque a vosotros, a ustedes, a los creyentes, se les concedió a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y esta palabra en griego, concedió, charizomai, es Dios te regaló. O sea, define el sufrimiento como una gracia regalada de Dios. No es un fracaso, como te quieren hacer creer las iglesias de la prosperidad. O sea, es un privilegio idéntico al de creer. El sufrimiento es señal de que Dios te ha aceptado y te invita ahora a participar como un regalo, no solamente de las cosas buenas, te invita a participar de todas las cosas buenas. Entonces, en el momento que tú rompas con esa dicotomía de sufrimiento igual a malo, bendiciones materiales igual a bueno, te vas a dar cuenta de que todas las cosas a los creyentes nos suman puntos para bien. O sea, el sufrimiento es la forma amorosa de Dios de perfeccionarnos, de santificarnos, de hacernos crecer, de ayudarnos, de fortalecernos. No pueden ser estas cosas malas. Un cristiano que va creciendo, un cristiano que va integrando toda la teología neotestamentaria, se da cuenta, por ejemplo, que cuando pasa por un desierto, que cuando pasa por hambres, que cuando pasa por tormentas, cuando pasa por traumas, cuando tiene a los niños enfermos, cuando se queda sin trabajo, él como cristiano tiene que entender que está recibiendo posibilidades, charizomai, de crecer espiritualmente a través de esos dolores. Eso es lo que está diciendo Pablo en Filipenses. Pablo está diciendo, se te concedió eso. Dios te quiere bendecir, sí, por eso te permite pasar por pruebas. Dios te quiere bendecir, sí, por eso te permite pasar por enfermedades, por dolores, por sufrimientos. Mateo capítulo 5, bienaventurados los que padecen persecución. ¿Pero cómo? De hecho, la palabra bienaventurado dio una connotación brutal en el Nuevo Testamento. Gozaos, alegraos, lo mismo que Pablo dice en Filipenses y en Tesalonicenses, regocijaos. ¿Qué hacía Pablo mientras estaba preso? Cantaba. O sea, Jesús enseña que la persecución trae recompensa eterna. Esta es la teología de la cruz. La teología de la prosperidad extirpa el sufrimiento, odia el sufrimiento, porque el sufrimiento para ellos es la evidencia de que no estás haciendo las cosas bien, de que no tienes suficiente fe, por eso enfermaste, de que no estás viendo la visión. Extirpan el sufrimiento. La gente que va a estas iglesias, por antonomasia, cuando escuchan prosperidad, lo único que se les ocurre es carros, viajes, Lamborghinis, Dios me va a usar. ¿Y por qué no decir, Dios te está bendiciendo tanto que estás pasando por este sufrimiento? Porque si se nos concede a nosotros vivir por Cristo y se nos concede sufrir por Cristo, todas estas cosas nos ayudan para bien. Mateo capítulo 16 versículo 24. Niéguese cada uno a sí mismo, tome su cruz y sígame. Noten ustedes cómo esto forma parte del cristianismo, la teología de la cruz. Jesucristo abrazó su cruz y nos dice, todo aquel que quiera seguirme, tome también su cruz. No dice toma tu Lamborghini, papá, no dice toma tu jet privado. Cristo pide de nosotros negación, abnegación, aceptar el sufrimiento como parte justamente de la vida cristiana, como parte de nuestra identidad cristiana pura. Juan capítulo 15 versículo 20. Si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. ¿De qué privilegios creen que gozan ustedes? Si ya lo decía el Señor, si con el palo verde hicieron estas cosas, ¿qué cosas no van a hacer con ustedes si ustedes me están siguiendo? ¿No cumple eso lo que decía Pablo? Pablo dice, todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo sufrirá persecución, es inevitable. El mundo no conoce a Cristo, el mundo no lo reconoce. Para él, para el mundo, Cristo es ajeno, porque el mundo se guía por los deseos de los ojos, los deseos de la vida, la vanagloria de la vida. Todas estas cosas pasan, Cristo no pasa. El cristiano que se aferra a Cristo en algún momento va a chocar con el mundo, va a chocar en sus convicciones, va a chocar en su familia, va a chocar en su trabajo, va a chocar en la escuela, va a chocar en el día a día. Es inevitable, de manera entonces que eso le va a acarrear al cristiano sufrimiento. Pero si él toma su cruz y sigue a Cristo, él está emulando al Cordero, él está emulando al Salvador. Entonces él no se avergüenza porque esta tribulación produce en él fe, produce esperanza. La esperanza no lo avergüenza, él sabe que está sufriendo por causa de Cristo y a causa de Cristo, y por lo tanto esta palabra del maestro es: eso va a suceder. No es como que tienes que irte a la India para que te persigan, o tienes que irte a la China para que te persigan, y ellos son los que son perseguidos. No, papá, no.
Porque si tú eres creyente y vives en este mundo y atosigas tu corazón a causa de la injusticia, a causa de la maldad, y expresas efectivamente, como dice el Padre Nuestro, venga tu reino, es inevitable. Es inevitable que al vivir en un sistema que pasa y tú no quieres echar raíces en él, la gente te va a ver mal, la gente te va a ver raro. Tus principios, tus valores, tu identidad no está fraguada aquí. No está fraguada en la derecha, no está fraguada en la izquierda, no está fraguada en los demócratas, en los republicanos. Está fraguada en Cristo. Juan capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción. Nota otra vez, no te está diciendo, esta aflicción no está bien. No, en el mundo vas a tener aflicción. Pero mira, confiad. Yo he vencido al mundo. ¿Por qué nos enseña esto en el Evangelio de la Prosperidad? Porque el Evangelio de la Prosperidad ha creado un evangelio falso. Dios solamente quiere bendecirte y la bendición se refleja a través de los bienes materiales. Y si Dios no quiere darte bienes materiales sino sufrimiento, ¿por qué no lo aceptarías? Si todas las cosas para el creyente nos ayudan a nuestra perfección, incluso la disciplina, ¿no esa es una bendición? Aflicción garantizada para tu bien. Romanos capítulo 5 versículo 3 al 5, nos gloriamos. ¿Quién se va a gloriar en esto? Esto es contrario intuitivamente a cómo funciona el mundo. En el mundo tú enfermas, quieres sanar. En el mundo tú quieres prosperar. Sí, pero el mundo pasa y sus deseos. Pablo dice, nosotros hemos aprendido a gloriarnos en las tribulaciones. O sea, el sufrimiento ha servido para nosotros como la fábrica del carácter cristiano. Produce en nosotros paciencia, produce prueba, produce esperanza. ¿Quién de ustedes no va a llamar a la prueba, a la paciencia y a la esperanza bendición? A menos que estés loco. Lo que más desea el creyente es crecer en el don del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia. Y cuando uno fija sus ojos ya no en lo material sino en lo espiritual, el hombre empieza a crecer. Bendíceme con más paciencia, bendíceme con más amor, ayúdame a ser más sabio, ayúdame a ser más cauteloso. Obviamente que vosotros pedís y no recibís porque pedís mal, pedís para vuestros deleites. ¿Qué hace el Evangelio de la Prosperidad? Pide para los deleites. Dame un carro, dame una casa, dame un Lamborghini. La escala de valores está trastocada. ¿Por qué se preocupan por estas cosas? Dice Jesús. Todas estas cosas vienen como añadidura. Entonces, ¿qué dice el apóstol Santiago? No, ustedes piden y piden mal, porque piden para ustedes, no han dejado de pensar en ustedes mismos. ¿Por qué los hombres pleitean? Por las ambiciones de sus corazones, dice Santiago. Es más, ustedes elogian a los ricos, les dice Santiago, y son los ricos los que los opresionan. No se dan cuenta, es los que los oprimen, perdón. Son los propios ricos los que los oprimen. ¿Cómo es posible que para ustedes ser rico sea la máxima de que estás bendecido? Son los ricos los que los oprimen a ustedes. Clama el jornal contra el patrón, ¿no dice eso Santiago? El sufrimiento nos va probando en la vida. Obviamente que uno voltea hacia atrás, hermano, y uno dice, mira, años atrás yo hubiera hecho esto, pero he aprendido, dice Pablo, a contentarme, he aprendido a sufrir, he aprendido a vivir en la pobreza y en la riqueza. Ha aprendido, no aprendió como que fue una escuela. ¿Cómo aprendió? Ha aprendido a través de su caminar con Cristo estas cosas. Romanos capítulo 8, versículo 17, dice, somos coherederos con Cristo, si es que, note la condición, somos coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. O sea, la herencia gloriosa está condicionada a padecer con Él. Y note que en Filipenses, en el capítulo 3, exactamente lo que enseña Pablo. Pablo dice, quiero ser encontrado en Él, en el poder de su resurrección, en sus padecimientos. ¿Por qué nos han extirpado el sufrimiento en las iglesias? Porque el sufrimiento no vende, papá. Porque el sufrimiento no vende. Pero no estás vendiendo cristianismo. Estás vendiendo cualquier otra cosa menos cristianismo. Porque la teología de la cruz es central en todo el Nuevo Testamento. La herencia gloriosa se nos comparte si nosotros somos capaces de compartir los padecimientos del Señor. No estamos generando justicia con nuestro sufrimiento. No estamos generando nosotros buenos puntos ante Dios con nuestro sufrimiento. Compartimos los sufrimientos con nuestro Señor como una forma de identificarnos con Él. Es lo que está diciendo Pablo. Ese es un requisito brutal, papá. No puedes tener todas las cosas buenas si no quieres compartir las cosas que para el mundo son malas. Romanos capítulo 8, versículo 18. Las aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera. Sufrimiento temporal versus gloria eterna. Sufrimiento temporal versus gloria eterna. Todo lo tengo por perdido, todo lo tengo por basura. Jehová dio, Jehová quitó. ¿Quién puede decir eso sin un alma madura? ¿Quién puede decir en medio de la enfermedad, Señor, hágase tu voluntad? ¿Quién puede decir en el huerto del Getsemaní, Señor, hágase tu voluntad? Y con todo, como nos enseña a orar Jesús, cuando vosotros oréis, oréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y esa parte, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Pero es que decirlo es una cosa, vivirlo es otra cosa. Y cuando uno aprende a vivir en la voluntad de Dios, uno está seguro. O sea, que vivir en la voluntad de Dios no te va a hacer mal, papá, te va a hacer mucho bien.
No todas las personas crecen igual, no todas las personas entienden igual. Por eso el pastorado exige mucha paciencia con las ovejitas. Estas aflicciones no son comparables con la gloria venidera. Sufrimiento temporal, gloria eterna después. ¿Qué te dicen los otros, los falsos lobos? Te dicen dinero primero, cosas después. ¿Qué te dicen estos prosperistas? Pues inventan la ecuación, ¿no? Si quieres gloria material ahora, primero tranza con el Señor. Eso se llama simonía, simonismo. Hay una distorsión de la teología de la cruz. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 5. Así como abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, así abundan también para nosotros la consolación. De hecho, ese pasaje es brutal porque la única forma en la que tú puedes ayudar a las personas y empatizar con ellas es que tengas los mismos sufrimientos que ellas. Note usted, por ejemplo, este pasaje se lo tienes que llevar grabado hoy. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 5. Mira lo que dice. El cual Dios nos consuela en nuestras tribulaciones. Participo de la consolación de mi Dios en medio de la tribulación. Él nos consuela en medio de las tribulaciones. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué sentiste cuando estabas derribado y viene un Dios y te puso su mano? Mijito, es hora de salir de aquí. ¿Qué sentiste cuando estás enfermo y pensaste que no había futuro y vino la mano santa y dijo, te va a ayudar? ¿Qué sentiste cuando te sentaron en la iglesia porque caíste y te dieron la disciplina de Dios y se te arrugó el corazón porque espiritualmente lo que se ata en el cielo se ata en la tierra? ¿Qué sentiste cuando se te ataron en tus pecados en esa disciplina? Se te arrugó el corazón, sentiste que te destruían, que Dios te había abandonado, que el cielo se había cerrado. Pero cuando pasó, ¿qué sentiste? ¿No sentiste la voz preciosa de Dios en tu interior? Yo te perdono, no peques más. ¿No lo sentiste? ¿No sentiste la mano preciosa del Señor diciendo, hey, levántate, come, porque el largo camino te queda? Esto es uno de los muchos momentos que vas a pasar en la vida. Eso es lo que está diciendo acá Pablo. Vosotros somos consolados para que tú también, que recibiste la empatía del amor de Dios, consueles, dice, a los que están en tribulaciones, por medio no de tus buenas obras ni de tus buenas intenciones, por medio de la consolación con la que tú fuiste consolado. No se puede ser pastor si no eres pastor en el campo. El pastorado se forja en el campo. Cuando sufres con el que sufre, lloras con el que llora, te alegras con el que se alegra. No puedes ser un pastor envidioso, porque compartimos con la iglesia tanto las alegrías como los sufrimientos. Una iglesia que está hermanada, que está nutrida por un solo vínculo, se alegra con el que triunfa. Hermanos, mucho me alegré, dice Pablo. No lo dice Pablo una y otra vez. Hermanos, mucho me alegré en ver cómo andan. Dice, ahora sí dice Juan, hermanos, yo les deseo que sean prosperados porque yo veo cómo prospera su alma, que sean prosperados en todas las cosas. Y nota lo que dice acá, porque de la manera que abundan las aflicciones, ¿cómo? Lo que tiene que abundar son las bendiciones. Es que las aflicciones son bendiciones. De la manera que abundan las aflicciones en vosotros, abundará también la consolación. Y esta consolación te ayudará a ser mejor cristiano. ¿No lo has pensado así? Porque no te lo han enseñado. Te han enseñado que estar bendecido es que te alcance el dinero el fin de semana. Y mira, que Dios, que es bueno, no deja que sus hijos mendiguen pan, los protege, los cuida. Y como le dijo Satanás, dijo, tú has puesto un escudo alrededor de él, de su posesión, de sus hijos. Estaba enojado. Sí, es verdad. Tú me bordearás como un escudo, dijo David. Tú me protegerás. Sin embargo, noten ustedes que el carácter de Job fue probado en medio de la prueba. Cuando vinieron estos personajes y le dijeron, esto te está pasando por pecador. Pero ese es el evangelio de la prosperidad. Ese es el evangelio de la prosperidad. Esto te pasa porque hiciste cosas malas, porque no tuviste suficiente fe, porque no andas recto. No. Porque dentro del cristianismo, la gran verdad es la teología de la cruz. Recuerden ustedes a los apóstoles cuando se acercan a Jesús y dicen, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus papás para que éste esté ciego? No, ni él ni sus papás. Y acá dice Pablo, si somos atribulados, es para que ustedes sean consolados. O sea, el pastor, yo no sé por qué alguien quisiera ser pastor, hermanos. El pastor comparte los sufrimientos porque él mismo está constantemente, cuando ha sido llamado por Dios, constantemente Dios lo aprieta por todos lados. ¿No decía eso David? Me aprietas por todos lados. ¿Por qué yo quisiera ser pastor? Yo sé lo que se siente ser pastor. Constantemente me aprietas, me aprisionas. Y claro, ¿y cómo vas a consolar a la iglesia? ¿Cómo te vas a compadecer del hijo de la hermana? ¿Cómo te vas a compadecer del que no tiene que comer?
Si tú eres un pastor conforme a mi corazón, lo primero que tienes que tener es consolación para ellos. Vio a las ovejas que venían detrás de él y sintió pena en su alma porque eran como ovejas sin pastor. ¿Qué vio el Señor? Los seguían hambrientos, estaban hambrientos. Siéntelos que coman. Es un pastor. ¿Cómo vas a poder ser pastor si no tienes los sufrimientos que se necesitan? Tú, como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades, le dice Pablo a Timoteo. Una de las características de los pastores es sobrios. Aprendes a entender, aprendes a amar, aprendes a tender la mano. Ves las ovejitas del Señor y tú, como pastor del Señor, dices, esta es una ovejita del Señor. Wesley tenía una frase. Wesley decía, nunca, le decía a sus pastores, nunca azoten al que Dios no azota. Y mira, para llegar a ese nivel de discernimiento, hay que tener muchas, de verdad, muchas cualidades que se fueron adquiriendo a través del tiempo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Esta leve tribulación. Mira la palabra que utiliza acá Pablo, leve, leve. ¿Cuánto vive el hombre? 70 años, 80 años. Papá, eres un soplo. Eres un soplo. Ahora Dios individualiza su amor contigo. No es que minimiza tu dolor. No. Porque le dicen, ay, pero aquel sufre más. No, Dios no hace eso. Porque eso tú no lo harías con tus hijos. Dios individualiza su amor contigo. Esta es la gran verdad, que Dios te ha dado a ti el Espíritu Santo de forma personal. Tú recibiste su Espíritu Santo de forma personal, ¿sí? La gran diferencia de Pentecostés con el antiguo pacto es que el Espíritu Santo venía sobre unos específicos. Acá no. Acá Dios tiene una relación filial total contigo por medio de su Espíritu Santo. Pero mira lo que te dice, esta leve tribulación produce en ti bendición, produce un eterno peso de gloria. Concuerda con lo que decía el Señor Jesucristo. Hagan tesoros en el cielo, en lo alto. Quiten un momento sus ojos de las cosas materiales y pregúntense, ¿por qué yo no estoy sufriendo? Wesley en alguna ocasión iba en el caballo. Wesley estaba acostumbrado a que lo orinaran, lo escupieran, lo vituperaran, le aventaran los orines de las casas, lo apedrearan. Estaba acostumbrado porque estaba sirviendo al Señor. Un día va en su caballo, él leía la mayoría de sus libros, los leía mientras montaba y había pasado la gran parte del tiempo en el día y Wesley dijo, hoy nadie me ha criticado, hoy nadie me ha atacado. Y entonces se bajó del caballo y se tiró en el piso a orar, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Señor, ¿en qué te he fallado? Y dicen sus biógrafos que una persona que iba pasando se quitó el zapato y se lo aventó. Levántate, fanático. Wesley se levantó y dijo, gracias, Señor. No es exactamente lo que dice David cuando Dios nos concede esta persona que lo vituperaba, que iba caminando David y lo vituperaba. Mira la sabiduría de este hombre que tenía el corazón conforme al de Dios. Si Dios así se lo concedió, uno va aprendiendo en la vida. Tozer tiene un libro que se llama Los atributos de Dios. Tozer decía esto, decía, ¿quieres madurar rápido? ¿Quieres crecer rápido en la fe? Nunca te defiendas. ¿Cómo no va a defender? Nunca. Ni una sola vez. El día que aprendas a no defenderte, has crecido en la fe. Ay, el ego. Ay. Nunca te defiendas. Nunca. Mía es la venganza, dice el Señor. La ira del hombre no produce justicia. Qué difícil, ¿verdad, hermanos? Entonces por eso necesitamos esta teología. La teología de la cruz, la teología de Cristo, cristocéntrica. No el evangelio. El evangelio de prosperidad produce todo lo contrario. Produce personas ambiciosas, produce personas envidiosas, produce personas que constantemente están celando lo de los otros. Produce todo lo contrario a lo que debería haber en una iglesia. ¿Qué dice la Biblia en Apocalipsis? Dice, ustedes dicen ser ricos. Sí, la Odisea era una de las metrópolis más ricas. Esta gente, cuando se dieron los grandes terremotos en el 60 después de Cristo, que atacó creo que a Filipos, Macedón, ciertas partes del Mediterráneo, la Odisea fue la única que no requirió dinero del imperio para reestructurarse. Ellos se jactaban de sus posesiones. Mira lo que dice Jesús. Tú dices, soy rico y no tengo necesidad de nada. Y Jesús dice, no eres rico, eres un pobre, ciego, desventurado. Es un pobre, ciego, desventurado. ¿Qué produce el evangelio de la prosperidad? Produce una falsa bendición. Y entonces cuando escribe a Esmirna le dice, tú eres muy pobre. ¿En qué sentido? Claro, Esmirna era muy pobre, pero eres rico. Eres rico.
Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Todos aceptaste a Cristo, te bautizaste en el nombre del Señor, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quieres seguir a nuestro Salvador? Todos los que quieran vivir en Cristo piadosamente padecerán persecución, sin excepciones. No es nada más los que están siendo es que ¿por qué no habla de los islámicos que matan a los cristianos? Es que los cristianos sufren persecución en todo el mundo. Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo sufre persecución. Y mira, hermano, cuando no estás en medio de una persecución, Dios te aprieta por todos lados. Te aprieta. De repente dice, un desiertito no te vendría mal. El desierto es el laboratorio del Espíritu donde, vas ahí gateando, ya, ay, ya, Dios mío, ya, basta. Nos probaste, Señor, nos metiste en el horno y salimos resplandecientes, decía David. Fijamente miro a Dios, aunque mis pies estén en redes. Constantemente tengo mis ojos en Jesús. Pero si es toda la novela del peregrino de John Bunyan. Ya, Señor, me aprietas por todos lados, dame un descanso, ¿no? Decía David, he llenado mi cama de lágrimas. Sí, y vas a seguir haciéndolo. Y vas a seguir llorando. Y preocúpate cuando eso no exista, porque no estás siendo bendecido, porque esta es la verdadera bendición. Produce un eterno peso de gloria. Llora, papá. Si tienes que llorar, llora. Y en ocasiones, ¿sabes qué va a decir Dios? Tranquilito, duerme un poquito. Come, bebe, tranquilo, descansa. Porque vienen más luchas, papá. Viene más, y más, y más, y más. Sin excepciones. ¿Quieres piedad real? Pues prepárate para sufrir. Así tal cual. Los falsos profetas viven en mansiones, sin persecución, porque su piedad es puro teatro. ¿Y qué dijo Jesús de estos hombres? Jesús dijo lo siguiente, dijo, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, porque la piedad produce persecución. Todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo sufre persecución. Es exactamente lo que dijo Jesús de Juan el profeta. ¿Qué salieron a ver ustedes al desierto? ¿Qué salieron ustedes a ver? ¿A un rey? Los reyes viven en los palacios. ¿Qué salieron a ver? ¿A un profeta? Y eso sí, el más grande que ha existido. ¿Qué pasó con Juan? Lo mataron, papá. Los falsos profetas no pueden tener santidad porque predican una falsa piedad. No hay persecución porque no hay piedad. La piedad produce persecución. La santidad produce persecución. Produce envidias, produce celos, produce críticas, produce ataques. Yo siempre que hablaba con los pastores decía, ¿qué es eso del celo ministerial? El celo ministerial no existe. Celo es lo que tuvieron los hermanos de José, que lo vendieron y le hicieron mucho mal. Pero Dios, que había previsto todas estas cosas para su bien, las utilizó para formar su carácter y terminar salvando a sus hermanos. El celo es malo. De hecho, el celo es un fruto de la carne. Celos manifiestas son las obras de la carne. Celos manifiestas son las obras de la carne. Celos, iras, contiendas, envidias, disensiones. No hay celo ministerial. El celo ministerial es básicamente un eufemismo piadoso para tapar un mal. Que un pastor odia a otro pastor. Que un siervo desea las cosas que el otro tiene. Que rompe la ley de Dios, que es justa, pura y santa, y es buena y hace bien al hombre. Que dice, no codiciarás. Eso es lo que hace el Evangelio de la Prosperidad. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21. Para esto, ¿para qué, Pablo? Para esto fuiste llamado. ¿Para qué, Pedro? Si Cristo padeció, tú vas a padecer, porque Él nos dejó ejemplo. O sea, nuestro llamado es caminar. No quiero que se malentienda, porque no quiero que usted vaya a pensar que tienes que ir a buscar el dolor. No tienes que ser un espontáneo como los que hablaba Justo González, que iban y buscaban el martirio. No, el dolor va a venir como parte corriente de la vida del creyente. Cuando tú empiezas a crecer espiritualmente, te van a suceder todas estas cosas inevitablemente, porque Dios te está bendiciendo. O sea, no prosperar materialmente no significa que no estés siendo bendecido. Eso es lo que te dice el Evangelio de la Prosperidad. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Ármate con este pensamiento. Muy estoico esto. Muy estoico. A ver, en mi mente yo no debo despejar ni extirpar la idea de que voy a padecer. Hermano, los cristianos también fracasan. Hermano, los cristianos también lloran. Hermano, los cristianos también enferman. Hermano, los cristianos también ven a sus niños sufrir. Los cristianos también se atosigan. Estos sufrimientos se van cumpliendo en todos nuestros hermanos alrededor del mundo. Dios utiliza estos sufrimientos y padecimientos para nuestro bien. No le tengas miedo. Acéptalos. Y cuando ores, mira qué preciosa la oración. Hagas en mí tu voluntad. Sé que es difícil. Una cosa es decirlo con la otra cosa es decir,
hágase en mí tu voluntad, Señor. Porque es lo que hizo nuestro Señor. Nuestro Maestro nos puso ejemplo. Mientras estaba en una de las crisis más fuertes de su ministerio, sudando gotas de sangre en el Getsemaní, dice: Padre, ahí está la humanidad de nuestro Señor. Ahí está la humanidad de nuestro Señor. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. ¿Qué rayos, no? Pero no se haga mi voluntad. Si tú quieres que yo beba hasta la última gota de esta copa, Señor, dale. Vosotros, dice la carta a los Hebreos, no habéis resistido hasta la sangre, porque la tentación, las caídas, las luchas son momentáneas. Es decir, un hombre puede estar en medio de una tentación y la tentación va a acabar. Ya sea que él ceda a la tentación, o ya sea que él supere y venza la tentación. Pero ser vencido, ser llevado hasta la sangre, dice, ustedes no han pasado hasta la sangre la tentación. Eso lo hizo el Señor Jesús. Armaos entonces de este pensamiento. Armaos que si vosotros compartimos sus padecimientos, compartiremos entonces su gloria. 1 Pedro capítulo 4 versículo 12. Y cuando vengan estas pruebas a ustedes, creyentes, no se sorprendan como, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Sino levanten los ojos al cielo y digan: Señor, hágase en mí tu voluntad. Porque este fuego de prueba, dice, no debería ser extraño para ustedes. El sufrimiento en la vida cristiana es lo normal, papito. No es del diablo. De hecho, tú ves que una persona ha madurado en su entendimiento, en su fe, en su manejo de las escrituras porque ha sufrido. O sea, una cosa es acumular conocimiento técnico, una cosa es tener los sentidos agudizados por el uso de las escrituras, y otra cosa es tener ese conocimiento experiencial de quiero ser encontrado en Él. Quiero ser encontrado en Él, en sus padecimientos. A ver, la participación en sus padecimientos es necesaria. No te sorprendas. Como si fuera algo extraño al cristianismo. Huye de esas iglesias, corre lejos de esas pseudo iglesias que han quitado la teología de la cruz. 1 de Pedro 4:16, no tengas vergüenza. Es que él no está bendecido porque él no tiene la visión y por eso él no le han caído las bendiciones. No tengo vergüenza de ser pobre, no tengo vergüenza de llorar, no tengo vergüenza de sufrir, porque como cristiano se me concede esto como bendición, cosa que tú no has visto. Yo acepto de buena gana la voluntad de mi Señor de perfeccionarme a través de todos estos medios. Y si a mí se me concedió el creer por Cristo, también se me concede el sufrir por Cristo. Sufrir es motivo de gloria para mí. Me glorío en la cruz de Cristo, como decía Pablo, en el cual lo tengo todo por pérdida por alcanzarlo y ser encontrado en sus padecimientos y en el poder de su resurrección. La prosperidad, como la venden los prosperistas, avergüenza al sufrimiento, extirpa el sufrimiento, le llama fracaso espiritual, le llama falta de fe. Pero dice, Dios se glorifica en ti por medio de ese sufrimiento, porque abunda en vosotros la consolación. Entonces tú vas a tener algo que ellos en el futuro no van a tener. Mientras ellos están peleando, vosotros pedís y no recibís porque pedís para vuestros vientres. Tú vas a tener algo en el futuro. ¿Sabes qué? Han pasado 10 años. Te diste cuenta que por todo este desierto desarrollaste paciencia. ¿Te has percatado de eso? Y la paciencia trajo buen fruto. Gracias a la paciencia, al don del Espíritu Santo que se ha acrecentado en ti, has dado fruto en la vida, al 30, al 50, al 100%. Ese fruto es la evidencia de este sufrimiento del cual participaste, del cual participó nuestro Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 5, el Señor al que ama, disciplina. No, Dios lo que quiere para ti es bendición. Si Dios me ama, Él no me va a ver como un bastardo. Si Dios me ha recibido en su casa y yo soy su hijo, yo requiero la disciplina del Padre. El sufrimiento es disciplina amorosa y paternal. El sufrimiento produce justicia y produce paz y produce un buen corazón. Eso que ellos llaman ataques del diablo. ¿Qué ataques del diablo si yo estoy bajo la mano del Señor? Al diablo lo resisto con la armadura de Dios. Entiendo cuáles son sus maquinaciones. Yo no soy tonto. Yo entiendo que incluso el Señor puede hacer que todas estas cosas obren para mi bien. La Biblia le llama amor correctivo. Dios me ha recibido en su casa. ¿Por qué yo me debería sorprender cuando ando metiendo las patas? ¿Por qué? No, hermano. Mi ancla será mi Cristo, mi ancla será su amor,
Mi fuerza será su triunfo. Me sostengo en el Salvador. Él es quien va en mi barquilla. He visto su faz tras vez. Lo vi conmigo en el horno. Lo vi lavando mis pies. Mi ancla será el Cordero. Mi fe está puesta en Jesús. Mi alivio será sereno. En su luz veo la luz. Será mi ancla en el desierto. Será mi refugio fiel. Será mi ancla si yo muero. Despierto yo le veré. Mi ancla será el Cordero. Mi fe está puesta en Jesús. Mi alivio será sereno. En su luz veo la luz. No temeré, me enfrentaré al enemigo, porque yo sé, yo no temeré, me enfrentaré al enemigo, porque yo sé. Al enemigo, porque yo sé. Mi ancla será el Cordero. Mi fe está puesta en Jesús. Mi alivio será sereno. En su luz veo la luz. Así que escucha bien, Brocolito. No tengas miedo. Y escucha bien, hermano, no tengas miedo. Que estamos en su mano.